Muy buenos días. Un saludo especial por parte del doctor Jorge Enrique Vallejo Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, de los demás magistrados y magistradas que integran la corporación y de la doctora Gloria Andrea Maecha Sánchez, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Les damos la bienvenida a esta conferencia virtual denominada Prescripción Adquisitiva Rural y el Deber Judicial, reglas y subreglas de la Corte Constitucional en la sentencia de unificación 288 de 2022. La prescripción adquisitiva rural como mecanismo jurídico que permite a un particular adquirir la propiedad de tierras rurales mediante la posesión continua, pacífica y pública por un lapso determinado, se configura como una figura esencial en el ordenamiento jurídico agrario. Esta institución responde a la necesidad de garantizar seguridad jurídica y formalización de la tenencia en el ámbito rural, fomentando así el desarrollo agrario y la estabilidad social. En este contexto, el deber judicial adquiere un papel preponderante, especialmente frente a la complejidad y sensibilidad que reviste la materia agraria. Los operadores judiciales están llamados a aplicar criterios interpretativos y normativos que no solo respeten la legalidad, sino que también protejan los derechos fundamentales y promuevan el acceso efectivo a la justicia para los titulares de derechos rurales. La Corte Constitucional, mediante la sentencia de unificación 288 de 2022, estableció un conjunto de reglas y subreglas que orientan el ejercicio del deber judicial en casos relacionados con la prescripción adquisitiva rural. Esta providencia no solo clarifica los requisitos objetivos y subjetivos para la procedencia de la prescripción, sino que también delimita el alcance del control judicial, la valoración probatoria y la protección de derechos fundamentales como la función social de la propiedad y la seguridad jurídica. La sentencia de unificación 288 de 2022 representa un hito jurisprudencial, al articular un marco normativo que busca equilibrar los intereses individuales y colectivos, evitar la perpetuación de conflictos agrarios y fortalecer la legitimidad de decisiones judiciales en este ámbito. Para esta actividad académica tenemos el gusto de contar con la doctora Alcelis Coneo Barbosa, abogada especialista en Derecho Público, máster en Derechos Humanos y Democratización y candidata a doctora en Derecho. Posee más de 22 años de experiencia en el sector público, en cargos de dirección y asesoría jurídica en entidades del orden nacional y territorial. A lo largo de su trayectoria ha liderado procesos jurídicos complejos en materia de derecho constitucional, derecho administrativo y representación judicial del Estado. Su experiencia se ha centrado en temas estratégicos como derechos humanos, derecho internacional humanitario, catastro multipropósito, ordenamiento social de la propiedad, titulación colectiva, consulta previa, acceso a tierras, seguridad jurídica y derecho agrario. Cuenta con un amplio conocimiento en la gestión jurídica de inmuebles rurales y urbanos, incluyendo estudios de títulos, procesos de restitución de tierras, adquisición y administración de predios, así como formulación y ejecución de proyectos productivos. Ha desarrollado capacidades destacadas en la construcción de contextos territoriales a partir del análisis de información comunitaria e institucional. Ha asesorado a entidades como Finagro, donde gestionó asuntos contractuales y jurídicos relacionados con fondos públicos, y a la Corte Constitucional en temas agrarios y administrativos de alto impacto. Además, ha fortalecido su perfil internacional con estudios en la Japan International Corporation Agency en Tokio, Japón, sobre seguridad jurídica de la información y reconstrucción regional. Su liderazgo ha sido clave en procesos interinstitucionales con organismos de cooperación internacional, entidades públicas y el sector privado. Ha estado al frente de la implementación de políticas públicas, planes y proyectos misionales, con responsabilidades como ordenadora del gasto y con un enfoque integral en la ejecución presupuestal y la contratación estatal. Doctora Alcelis, es un gusto tenerla con nosotros. Bienvenida, tiene el uso de la palabra. Buenos días. En primera instancia, quiero extender un cordial saludo al Consejo Superior de la Judicatura, a la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla,
a todos los servidores y servidores públicos y a las personas que se conectan a esta capacitación. En verdad, muchas gracias por el interés que ha despertado este espacio en una sentencia que de alguna manera se ha convertido en un referente, si se quiere, hasta de estudio en la academia en los temas rurales. Entonces, sí, muchas gracias a todos por participar en este espacio. Como lo anunciaban preliminarmente, en el día de hoy vamos a conversar y a tener esta capacitación que está relacionada con la sentencia de unificación emitida por la Corte Constitucional, la SU 288 de 2022. Una sentencia que ya está próxima a cumplir los 3 años, fue emitida el 18 de agosto de 2022. Y vamos a poner, esta sentencia aborda muchos temas interesantes, pero haremos un esfuerzo para que de aquí se conozcan cuáles fueron esas reglas y subreglas que emitió la Corte Constitucional y que está dirigido tanto a funcionarios judiciales, y no solamente funcionarios judiciales, sino a todas las personas que en el campo del derecho trabajan en escenarios de litigio, operadores administrativos, a las mismas autoridades administrativas que tienen que ver con el ordenamiento social de la propiedad. También tienen unas órdenes que la Corte Constitucional ha determinado reglas. Hay unas reglas, son 11 reglas y unas subreglas. Por ejemplo, en la regla 7 hay unas subreglas que van dirigidas a la Agencia Nacional de Tierra. Entonces, vamos a hacer esa presentación, como les decía hace un par de minutos, poniendo el acento en estos temas, porque en verdad hay varios asuntos que aborda la sentencia. Entonces, aquí se trata de una sentencia cuyo magistrado sustanciador es el doctor Antonio José Lizarazo. Es una sentencia bastante copiosa, pero no por ser copiosa deja de ser importante. Estamos hablando de unas 376 páginas aproximadamente, desde los antecedentes hasta la parte resolutiva, hasta el resuelve, son alrededor de unas 250 páginas. Va a encontrar que las sentencias también están en la parte de anexo, la intervención de los expertos agrarios, porque recordemos que antes de proferir sentencia, la Corte Constitucional citó una audiencia para escuchar a expertos sobre estos temas, y no solamente expertos, sino a las autoridades administrativas y judiciales, porque pues había unas tensiones alrededor de las interpretaciones de ciertas normas que también vamos a ver. Entonces la Corte Constitucional lo que hizo fue citar a esta audiencia para escuchar las distintas voces conocedoras del tema, y esas intervenciones también las vamos a encontrar en la sentencia, que vale la pena también hacer la lectura, porque hay argumentos en uno y otro sentido. Los asuntos que aborda esta sentencia es riquísima en varios, al hacer el estudio y el análisis, y podría considerarse hasta una pieza académica, si se quiere, porque aborda el régimen especial de baldío en Colombia, o sea, su marco constitucional y legal. Hay unos referentes históricos importantes. La Corte hace un esfuerzo porque para entender este asunto de la ruralidad, que tiene un entramado de disposiciones y de normas, es importante digerir como todos esos antecedentes históricos de dónde surge todo esto. Y la Corte en esta sentencia hace un acercamiento en explicar desde la historia cómo ha sido ese régimen de baldío en Colombia, su marco constitucional y legal. También es interesante porque aborda, si se quiere, la sentencia más relevante que ha emitido la Corte Suprema de Justicia, la misma Corte Constitucional y el Consejo de Estado sobre los temas que se debaten. Si se quiere, es una especie de acercamiento a la construcción de una línea jurisprudencial sobre todo este tema que tiene que ver con el régimen especial de baldío en Colombia. Algo interesante también que tiene esta sentencia es que, si bien es cierto, ella surge a partir de la acumulación de 13 casos, como lo vamos a ver más adelante, la Corte identifica un problema estructural. Es decir, aquí no solamente lo que señala la Corte, para decirlo en términos más precisos, la Corte no solo se detiene a estudiar los 13 casos, dice que estas dificultades que aquí se presentan en los procesos de prescripción y la interpretación de la norma, no solamente por la interpretación de la norma, aquí hay un problema estructural, aquí hay un problema de la deficiencia de la información institucional
que, por ejemplo, en Colombia una de las cosas más difíciles es demostrar cuál es la naturaleza jurídica de un baldío. O sea, la alta informalidad en la relación con la tierra, se habla, según estadísticas, más del 50% de informalidad. El que no estén actualizados al 100% todos los registros que tienen las autoridades, el que no se ha implementado un catastro multipropósito en los términos que se tenían previstos en los documentos COMPES. Es decir, aquí hay un tema estructural que se desencadena en decisiones como esta, en situaciones como esta. Y la Corte Constitucional hace ese examen y hace un diagnóstico interesante. O sea, no solamente un tema de valoración jurídica que es sobre las normas que entran en tensión, sino también en diagnóstico con cifras. Ahí vamos a encontrar, bueno, las cifras ya sería objeto de actualización porque, como le decía, esta sentencia tiene un poco más de 3 años, bueno, va a cumplir 3 años ahorita el 18 de agosto, tiene un poco más de 2 años, pero hay cifras interesantes que nos ayudan a dimensionar el problema de la ruralidad en Colombia y de la formalidad. Inclusive hace referencia al índice Gini, que se habla de una concentración del 0,86%, siendo Colombia uno de los países donde hay mayor concentración de la propiedad. Es decir, entre más se acerca a uno, hay mayor concentración de la propiedad y nosotros estamos en 0,86. Es decir, hay unas cifras bien interesantes que vale la pena tener en cuenta también para entender un poco de las complejidades y de las deficiencias que tiene en que se encuentra todo el tema del ordenamiento social de la propiedad en Colombia. Inclusive hubo un momento, y así lo solicitó uno de los intervinientes en la sesión que hizo la Corte Constitucional, en la audiencia donde se escuchó a los expertos, donde era tan grave, o es tan complejo y lo sigue siendo, todo este tema de la informalidad en la relación con la tierra, que en un momento se pidió la declaratoria del estado de cosas inconstitucionales, o sea, porque se decía que aquí había una vulneración repetitiva de derechos constitucionales fundamentales, que no era imputable solamente a una sola autoridad, sino a todo un sistema. Porque es que aquí, si ustedes ven, en todo este tema de la formalización intervienen autoridades como la Superintendencia de Notaría y Registro, la Agencia Nacional de Tierra, las oficinas de instrumentos públicos, las notarías, los ministerios, Ministerio de Agricultura. O sea, hay toda una cantidad de autoridades que intervienen y que tienen compromiso en este ejercicio de formalización, que definitivamente es un problema estructural. Y en ese sentido se pronunciaron algunos de los intervinientes de declarar, solicitando a la Corte Constitucional que se declarara el estado de cosas inconstitucional. Esto no sucedió, pero sí están las órdenes estructurales, órdenes que son muy parecidas. Usted mira, conocen la lectura de las órdenes que emite la Corte Constitucional, que son órdenes para el caso concreto, para resolver los 13 casos, pero también hay órdenes estructurales para atender esta problemática que se identificó. Entonces, la manera como están redactadas estas órdenes son muy parecidas a las órdenes que se emiten en el marco de una declaratoria de estado de cosas inconstitucionales. Entonces, dicho lo anterior, vamos a tener un poco a cuál es el asunto central. O sea, porque como les decía, esta es una sentencia bien interesante y no quería pasar por alto de contarles qué es lo que tenemos aquí, qué es lo que hay en esas 376 páginas e intentar contárselo en este tiempo de exposición. Entonces, dicho lo anterior, tenemos un asunto central en esta conversación y en la misma sentencia, y es que las acciones de tutelas que aquí se presentaron fueron acciones de tutelas contra providencias judiciales en proceso de pertenencia de predio rural, ¿sí? Y lo que busca, y en estas acciones de tutelas tenemos fallos judiciales en diferentes sentidos, negando y en otros concediendo la prescripción o reconociendo la prescripción en estos procesos que se adelantaron ante los jueces. Entonces, ¿y eso por qué? Porque se presentaron algunas tensiones o se presentaron tensiones entre distintas normas, por ejemplo, tensión entre lo que dice el artículo 48 de la ley 160 de 1994. Este artículo es el que dice cómo se acredita la propiedad en Colombia. Ya lo vamos a ver más adelante. Y la otra es frente a la interpretación del artículo primero de la ley 200 de 1936, que dice, que habla de la presunción de propiedad privada a partir de la explotación económica. Es decir, si yo tengo una explotación económica sobre ese bien que estoy solicitando en prescripción,
se presume la propiedad privada. O sea, ahí hay unas tensiones que dan origen a decisiones diferentes y la Corte hace el análisis y dice, aquí hay la necesidad de pronunciarse unificando la jurisprudencia alrededor del régimen de baldío. Entonces, dicho lo anterior, ¿de qué se trata en estos casos? ¿Cuáles son los antecedentes de estos casos que llegan en revisión a la Corte Constitucional? Entonces, como les señalaba, son 13 casos que llegan a la sala plena en la Corte Constitucional mediante fallo de tutela, y la Corte Constitucional lo que hace es clasificarlo en dos grupos, ¿sí? Un primer grupo son 11 solicitudes de tutelas presentadas por la Agencia Nacional de Tierra contra providencias judiciales que declararon la prescripción adquisitiva del dominio sobre predios rurales. ¿Cuáles eran las razones que expuso la Agencia Nacional de Tierra para presentar esta acción de tutela? Dice la agencia que tales sentencias incurren en defectos sustantivo, fáctico y orgánico al sustentar que la naturaleza del bien devenía de la aplicación de la presunción de propiedad privada contenida en el artículo 1 de la Ley 200 de 1936. Es decir, que esto, al aplicar esta presunción de esta disposición, eso generaba los defectos sustantivo, orgánico y fáctico. Voy con el permiso de la audiencia, porque este artículo es importante tenerlo claro para efecto también de la exposición. Voy a permitirme leer este artículo. ¿Qué dice este artículo de la Ley 200, el 1 de 1936? Dice que se presume que no son baldíos, sino de propiedad privada, los fondos poseídos por particulares, ¿sí? Entendiéndose que dicha posesión consiste en la explotación económica del suelo por medio de hechos positivos propios de dueño, como las plantaciones, las cementeras, la ocupación con ganados y otros de igual significación económica. Entonces, este artículo, como les decía hace un par de minutos, y me excuso por ser reiterativa, pero es importante tener aquí claro este punto, establece una presunción, que inclusive algunos lo calificaron de legal, que si yo tengo una explotación económica sobre ese bien inmueble, es un bien, se presume que es un bien de propiedad privada. Entonces, la Agencia Nacional de Tierra cuestiona esta interpretación que se hace de este artículo porque tiene los defectos, dice la Agencia Nacional de Tierra, que ya le anoté. O sea, la sentencia tiene estos defectos mencionados anteriormente. Pero además dice la Agencia Nacional de Tierra que esta sentencia que prescribieron estos bienes a favor de los particulares va en contra de lo que dice el artículo 65 de la Ley 160 de 1994. El artículo 65, recordemos que es el que de alguna manera regula quiénes tienen la facultad para adjudicar los bienes baldíos. Entonces, este artículo señala que son las autoridades, o sea, es el Estado o las autoridades que deciden. Es decir, sabemos que en su momento fue el Ministerio de Agricultura, después hubo un momento donde lo hacía el INCORA, después el INCODER y ahora la Agencia Nacional de Tierra. Entonces, que esta sentencia también está desconociendo lo que señala este artículo, pero en especial frente a la Constitución señala lo que vulnera el artículo 63, 64 y 65. Uno tiene que ver con el 64 de acceso a tierra, el 63, el 65 tiene que ver con temas de generación de ingresos a partir de la explotación económica de los bienes. Entonces, hace como un conjunto, hace una interpretación conjunta de estos tres artículos y dice, mire, aquí hay una vulneración también, además de los artículos que he señalado, además de los defectos de que padece esta sentencia de estos artículos señalados en la Constitución Nacional. Entonces, ese es el primer grupo. Bueno, también señalar que las sentencias contra las que la Agencia Nacional de Tierra presentó esta tutela siguió el precedente de la Corte Suprema de Justicia en una sentencia del año 2016 del doctor Tolosa, que es la sentencia STC 1776. En esta sentencia se aparta de esta interpretación de la forma de acreditar la propiedad del artículo 48 de la Ley 160 y se apoya
en esta presunción de propiedad privada que trae el artículo primero de la ley 200 de 1936. Entonces, muchas de esas sentencias, o varias de sentencias, más bien, se apoyaron en este precedente de esta sentencia emitida por el magistrado Tolosa. Entonces, ese es el primer grupo. Tenemos un segundo grupo de solicitudes de tutela. Entonces, aquí, en este caso, se invierte, porque estas son presentadas por particulares contra las providencias judiciales que le negaron la prescripción adquisitiva de dominio sobre predios rurales. Entonces, ¿cuál fue la decisión judicial de la autoridad accionada? Dice que se presentaron dudas sobre la naturaleza privada de los bienes al no haberse desvirtuado la presunción de bien baldío contenida en la ley 160 de 1994 y por no haberse demostrado la suma de posesiones en los términos del Código Civil, artículo 778. Entonces, en este orden de idea, la autoridad accionada en tutelada dice que no se logró desvirtuar esa posesión del bien baldío. Y además hacen énfasis que no se acreditó la propiedad privada en los términos del artículo 48 de la ley 160 de 1994. Entonces, aquí vamos a hacer un paréntesis que señala este artículo, el artículo 48 de la ley 160 dice que la propiedad en Colombia se acredita de dos maneras. Primero, a través del título originario expedido por el Estado que no haya perdido su eficacia legal. Entonces, estos títulos originarios son los que conocemos cuando se dan las adjudicaciones o estos cuya primera anotación se da a partir de la adjudicación que en su momento hizo INCODER, lo que dice hace un par de minutos, y la Agencia Nacional de Tierra. Entonces, si logramos demostrar ese título originario, es decir, que esa propiedad se adquirió a partir de una adjudicación hecha por la autoridad autorizada por el Estado, esa es una forma de acreditar esa propiedad y es válido. Cuando nosotros normalmente hacemos estudios, esos títulos o esas anotaciones se caracterizan por estar en la primera anotación del folio de matrícula inmobiliaria. Pero bueno, lo importante señalar es que, de acuerdo a lo que establece el artículo 48, esta es una forma de acreditarlo. Y también la otra forma de acreditar la propiedad está en la forma transaccional, es decir, que son los títulos debidamente inscritos, otorgados con anterioridad a la vigencia de la ley 160 de 1994, en el que conste tradiciones de dominio por un lapso no menor del tiempo que señalan las leyes para la prescripción extraordinaria. Entonces, aquí es importante la inscripción de transacciones, es importante la anotación en donde se consten las transacciones del dominio en un lapso, como les decía hace un par de minutos, no inferior al término de prescripción, que en este caso serían 20 años. Aquí se presentan casos como, por ejemplo, las compraventas, las donaciones, liquidación de sociedad conyugal o patrimonial. Entonces, de acuerdo a lo que establece el artículo 48, son las dos formas de la ley 160 de acreditar el dominio. Y en algunas de las sentencias que negaron esa prescripción también se apoya en que no se logró desvirtuar la presunción de baldío en los términos que establecen las normas que acabo de señalar. Entonces, ante este escenario, la Corte Constitucional presenta unas razones para emitir esta sentencia de unificación. Entonces, lo primero que señala es que hay distintas interpretaciones del régimen de baldío. Los jueces civiles en los procesos de pertenencia no aplican e interpretan de manera uniforme las disposiciones del régimen especial de baldío. Sobre el contenido y alcance de interpretación del régimen de baldío y de la propiedad privada, entonces tenemos que algunos jueces admiten que la presunción de propiedad privada prevista en el artículo primero de la ley 233, o sea, la admiten esa presunción que establece este artículo de la ley 200. A pesar de que no se cuente con títulos originarios. Y otros jueces exigen probar la propiedad privada a partir de lo que establece el artículo 48
de la Ley 160 de 1994. Y también la Corte se refiere al apoyo o sea, distintos jueces o los jueces frente a los procesos de pertenencia se apoyan en distintos precedentes, ¿cierto? Entonces, por un lado, para decir que se reconoce esa prescripción de ese derecho frente a la tierra, se apoya en la sentencia del magistrado Tolosa de la Corte Suprema de Justicia y otros se apoyan en sentencias como la T488 de 2014. Señalar que esta sentencia T488 de 2014 es, si se quiere, un antecedente, por decirlo de alguna manera, a esta sentencia 288 de 2022, en donde se abordan algunas situaciones similares, pero de hecho la gente dice que, algunos conocedores dicen que lo que hace la Corte Constitucional aquí es nuevamente retomar lo que se dice en la T488. No, si nosotros miramos las órdenes e inclusive las consideraciones abordan con mayor profundidad las dificultades que se encuentran en este tema asociado a la ruralidad e inclusive con un aporte mucho más relevante como lo es el de las reglas y de las subreglas que no lo tenía la T488. También la Corte Constitucional se pronunció sobre las divergencias evidenciadas en las decisiones de los jueces. Entonces, sobre todo en el rol de la Agencia Nacional de Tierra. Decía que en algunos casos la Agencia Nacional de Tierras en los procesos de pertenencia participaba como litisconsorte necesario, en otro como litisconsorte facultativo, en unos llamado con fines probatorios, en otros casos, bueno, llamado con fines probatorios y aportaba información también sobre la naturaleza privada o no de los predios. En otros casos no era vinculado, e inclusive hay casos en donde se llamaba la atención a la Agencia Nacional de Tierra por la intervención sin que hubiese previa invitación, comunicación por parte del despacho judicial. Entonces, todas estas razones fueron puestas en consideración por parte del despacho de la Corte Constitucional para ver la necesidad de hacer una unificación y una decisión integral alrededor de los casos que estaban siendo objeto de estudio. Entonces, ¿qué dice la Corte Constitucional? Ante lo anterior, ante lo expuesto, hay la necesidad de crear unas reglas de decisión y criterios orientadores de interpretación, ¿cierto? De cómo abordar estos procesos de pertenencia. Unas reglas que deben ser, que van dirigidas a los jueces, que van dirigidas a la autoridad administrativa y también a todos los que de alguna manera transitamos en este mundo agrario. Entonces, esas reglas las divide en 3 momentos. Entonces, reglas de decisión, siguiente, si es tan amable. Entonces, reglas de decisión para los procesos de pertenencia que inicien con posterioridad a la emisión de la sentencia 288 de 2022. ¿Sí? Entonces, sí. ¿Qué pasa con estos procesos que se inician después que se emitan, después de emitir esta sentencia 288? ¿Qué debo observar? Entonces, primera regla, se debe informar a la Agencia Nacional de Tierra que se admitió una demanda de pertenencia. ¿Esto para qué? Pues un poco, ya lo vamos a mirar en las otras reglas, pero para que tenga conocimiento de que sobre ese predio en particular hay una pretensión de prescripción y que si es el caso también aporte y participe dentro de ese proceso. Entonces, lo primero que debe hacer es informar a la agencia. Hay que informarle, esto es importante, cuando se admite la demanda de pertenencia, que esa demanda ha sido admitida. La regla número 2 se refiere a la naturaleza de la participación de la autoridad de tierra en los procesos de pertenencia. ¿Se acuerda? Hace un par de minutos decía que en unos casos participaba como litisconsorte necesario, en otros casos como litisconsorte facultativo, y la Corte dice, venga, usted va a participar, pero con una función esencialmente probatoria. Y esto tiene toda la lógica en la medida que si tenemos presente o recordamos que la Agencia Nacional de Tierra tiene en todos estos procesos que adelanta de ordenamiento social de la propiedad, tiene un equipo muy robusto y unas dependencias muy robustas de profesionales interdisciplinarios.
encontramos catastrales, topógrafos, sociales, abogados, que nutren de contenido y ayudan al análisis, por ejemplo, de documentos tan importantes como el análisis técnico jurídico de los documentos, es decir, esos documentos que dan cuenta de la naturaleza jurídica de un predio, esos documentos que se construyen no son a partir solo de una profesión, sino son distintas profesiones involucradas para determinar la naturaleza jurídica de ese predio. Es decir, si estamos frente a un baldío, frente a un bien de propiedad privada, de cuál es la relación jurídica que tiene la persona con ese bien inmueble, si es un propietario, un poseedor o un ocupante. Entonces, hay profesionales que están vinculados a la Agencia Nacional de Tierra y ha desarrollado instrumentos que también le facilitan este ejercicio. La posibilidad que tiene la Agencia Nacional de Tierra al acceso de información, de mucha información institucional y comunitaria, que son cruzadas en estos instrumentos, son claves para la determinación de la naturaleza jurídica. Entonces, de ahí también el carácter y la intervención con una función esencialmente probatoria dentro de estos procesos de pertenencia y que la Corte Constitucional estableció como la regla 2. La regla 3, frente a la vigencia del artículo 1 de la Ley 200 de 1936. Recordemos que, como le decía hace un par de minutos, hubo varias sentencias que reconocen la prescripción porque aplicaron la presunción del artículo 1 de la Ley 200 de 1936 en el sentido de considerar propiedad privada ese bien inmueble por la explotación económica. Entonces, ¿qué dice la Corte Constitucional? Venga, esto debe interpretarse dentro del contexto de la Ley 160 y conforme a las normas constitucionales relacionadas con el acceso a tierra. Y debe entenderse que se encuentra vigente, ¿sí? Esto es clave, que se encuentra vigente solo en cuanto establece que la posesión consiste en la explotación económica del suelo con cultivos de ganados y otros de igual significación económica, ¿sí? Pero además también dice la Corte Constitucional, porque de hecho todavía hay unos debates sobre la vigencia del artículo 1 de la Ley 200. Entonces, un poco ya para zanjar la discusión, dice que se apoya en el artículo 71 y 72 del Código Civil, que dispone que las derogaciones de las leyes pueden ser expresa o tácita, y que en cualquiera de las dos formas la derogación puede ser total y parcial, y que la derogatoria tácita, aquí está la parte clave, deja vigente todo aquello que no punde con las disposiciones de la nueva ley. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos una Ley 200, artículo 1, que dice que se presumen propiedad privada aquellos bienes inmuebles a partir de su explotación económica, pero sin embargo, del otro lado, tenemos una ley posterior, ¿cierto? También especial, que dice que hay una forma de acreditar la propiedad, que es a través del mecanismo originario y el derivado o el de la fórmula transaccional. O sea, dos normas que si aplicamos el artículo 71 y 72, aquí hay una pugna, ¿cierto?, frente a lo que regulan estas dos disposiciones, frente a la forma de cómo reconocer que hay una propiedad privada. Por lo tanto, la ley posterior y especial prevalece sobre esta otra anterior. Pero, sin embargo, ella dice que se mantiene vigente, dice la Corte Constitucional, en cuanto establece que la posesión, solo para efectos de la posesión, consiste en la explotación económica del suelo con cultivos o ganados y otros de igual significación. También la Corte Constitucional, pero lo deja a pie de página. O sea, si ustedes leen la sentencia, yo, bueno, lo personal no lo hubiese dejado a pie de página, a veces le hubiese puesto toda la fuerza en las consideraciones para referirse a la vigencia de este artículo. Se apoya en una sentencia de la Corte Suprema de Justicia. Dice que se apoya en lo que dice la Ley 153 de 1887, artículo 3, que se refiere a la insubsistencia de la ley por incompatibilidad con disposiciones especiales posteriores. Entonces, ahí también hay otros argumentos importantes para referirse a la vigencia del artículo 1 de la Ley 200 de 1936. En la regla 4, que tiene que ver con la acreditación de la propiedad, bueno, ya de alguna manera lo decíamos,
la forma de acreditar la propiedad, dice la Corte Constitucional, es conforme al artículo 48 de la Ley 160 de 1994. Títulos originarios, que son expedidos por el Estado, o la fórmula transaccional, en donde conste transacciones de dominio o transferencia de dominio con un periodo no inferior al término establecido por la ley para la prescripción extraordinaria. Prescripción extraordinaria. Además, ¿qué dice esta regla 4? Que de no estar acreditada la propiedad, se genera una duda sobre la naturaleza jurídica del predio que deberá ser resuelta mediante procedimiento especial agravio de propiedad. Y si eso no está acreditado, entonces aquí entra la Agencia Nacional de Tierras con este proceso especial a clarificar la propiedad y a determinar si quiere la naturaleza jurídica de esos predios. La regla 5. En la regla 5, la Corte Constitucional se refiere a quien tiene la carga de la prueba, ¿sí? Y en la carga de la prueba dice que debe acreditar, el demandante es quien debe acreditar los requisitos. Sin embargo, hay deberes a cargo de la autoridad de tierra y de los jueces que se señalan en los capítulos subsiguientes. ¿Sí? O sea, usted que solicita la prescripción de ese inmueble tiene la carga de la prueba. Pero esto no exime de ciertas responsabilidades o ciertos deberes que también tienen las autoridades administrativas y judiciales como cuál. Y es la regla 6. Primero, las pruebas de oficio. Dice la Corte en esta regla que además de tomar en consideración lo que dicen los certificados de libertad y tradición, debe el juez recaudar todas las pruebas necesarias para acreditar la propiedad en los términos del artículo 48 de la Ley 160 de 1990. Y también en la regla 7, sobre el deber que le corresponde a la autoridad administrativa, señala que la Agencia Nacional de Tierra debe obrar con especial diligencia, aclarar todas las dudas y contribuir eficazmente a la administración de justicia. Esta regla 7 sobre el deber de diligencia de la Agencia Nacional de Tierra tiene unas subreglas. Y una de esas subreglas es que una vez informada, la Agencia Nacional de Tierra debe hacer una reconstrucción histórica del inmueble con base en las escrituras, sentencias y otros actos y remitirla al despacho del juez, ¿sí? Esto está muy relacionado con lo que hice hace un par de minutos sobre el informe técnico jurídico que realiza la Agencia Nacional de Tierra dentro de su proceso de ordenamiento. Entonces, aquí le dice usted también, o sea, no lo dice en esos términos, pero si miran el contenido, está muy en esa línea, ¿sí? Hacer la reconstrucción histórica, jurídica de estos inmuebles, con la información de escrituras y, bueno, toda la información comunitaria. Ahí también estarían los levantamientos topográficos, las georreferenciaciones, bueno, en fin, todos estos temas que tienen que ver con la identificación del bien inmueble y determinación de su naturaleza jurídica. También dice que la Agencia Nacional de Tierra, como su regla 7.3, que en caso de ser baldíos o sobre dudas jurídicas que involucran a otros sujetos de especial protección constitucional, o sea, si hay dudas sobre la naturaleza jurídica o no está acreditado, es deber de la Agencia Nacional de Tierras orientar a estos sujetos de especial protección como mujeres, desplazados, personas en extrema pobreza, orientarlos en los procesos de formalización y acceso a tierra. Es decir, debe haber una guía permanente por parte de esta autoridad. Había una subregla que estaba pasando y es la de expresar la Agencia Nacional de Tierra, también en ese deber de diligencia, debe expresar su posición sobre la naturaleza jurídica de ese inmueble, si estamos frente a un bien baldío, si no estamos, o estamos frente a un bien de propiedad privada, y adelantar los procesos, como les hice hace un par de minutos, especiales de
de clarificación de la propiedad privada. Regla 8. Estamos hablando de todos los procesos, recordemos que hacia adelante con posterioridad a la emisión de esta sentencia de unificación. Entonces, la regla 8 se refiere a la terminación anticipada de los procesos cuando en el transcurso de esa actuación administrativa, esa actuación judicial, se demuestre que estamos frente a un bien baldío o haya dudas sobre su naturaleza de propiedad privada, lo termina anticipadamente. En estos casos, la Agencia Nacional de Tierras debe elaborar un informe, el informe que tanto he mencionado, el informe técnico-jurídico. Sí, no me falla la mente, está creo que en el artículo 67 de la Ley 902 de 2017. Entonces, debe elaborar ese informe técnico-jurídico y también brindar como las orientaciones a las personas para que avancen de cara a la formalización y el acceso a tierra en los términos que establece las disposiciones que lo regula la Ley 902 y el artículo 64 de la Constitución Nacional. Ahora vamos, ¿qué dijo la Corte Constitucional en materia de reglas frente a las sentencias proferidas entre la vigencia de la Ley 160 de 1994 y hasta el momento en que se profiere la sentencia de unificación? Dijo que estas sentencias no le son oponibles al Estado si no se acreditan en los términos que establece el artículo 48 de la Ley 160 de 1994. Es decir, título originario, título derivado o conocida también como fórmula transaccional. Si no se acreditó de esta manera, no le son oponibles al Estado, dice la regla 9. Y como consecuencia, la ANT debe priorizar la recuperación de tierras baldías. Pero aquí surge una disyuntiva que de alguna manera lo resuelve la regla 9. La Corte dice, venga, pero ¿qué pasa si aquí estamos frente a una persona que cumple con los requisitos objetivos para la adjudicación, como la de que es una persona que se le prescribió la UAF y cumple con los requisitos subjetivos, es decir, es sujeto de reforma o acceso a tierra? ¿Qué pasa en esos casos? Entonces la Corte dice, en la regla 10, le reconocemos los efectos, o se reconocen los efectos de sentencia, no obstante los defectos orgánicos, sustanciales, fácticos, en que pudo haber incurrido esa sentencia, ¿sí? Entonces, esta regla, todas son relevantes, pero este es muy importante, ¿sí? De cara a los procesos de prescripción que se adelantan ante los jueces. Reconocer los efectos de las sentencias, no obstante los defectos fácticos, sustantivos, orgánicos, cuando ellos cumplen la finalidad asignada por los bienes baldíos, cuando se cumplen los requisitos subjetivos y objetivos para la adjudicación. Y entonces aquí ya vamos en dos bloques. ¿Cuáles son las reglas para los casos que se profirieron después de la sentencia? ¿Cierto? Que son 9 reglas. ¿Cuáles las reglas para los casos que se profirieron entre la entrada de vigencia de la Ley 160 de 1994 y la emisión de este fallo de sentencia de unificación? Y ahora vamos a otro momento, y es las reglas que define la Corte Constitucional para los casos concretos que se deciden en la sentencia de unificación, o sea, para los 13 casos acumulados. Entonces, esta regla es muy parecida a la regla 10, porque lo que señala la Corte es que los defectos sustantivos de la sentencia que aplicaron la presunción del artículo primero, o sea, no obstante, esos defectos sustantivos que tuvieron esa sentencia cuando aplicaron la presunción del artículo primero de la Ley 200 de 1936, se mantiene en firme las sentencias, siempre y cuando cumplen la finalidad de las normas de la reforma agraria, que consiste en garantizar el acceso a tierra de la población del campesino, por la razón por la que resulta materialmente compatibles con el artículo 64 superior, siempre y cuando también el predio no supere la UAF
y que prescribieron a favor de personas que cumplían con las condiciones subjetivas y objetivas establecidas por la norma vigente. Entonces, esta regla es muy parecida a la anterior, pero de manera concreta, la Corte se refiere a esta regla 11 para esos 13 casos, que fueron objeto de estudio por parte de este alto tribunal, en estos 13 casos en donde se incurrió en estos defectos de haber interpretado y aplicado el artículo primero de la Ley 200 de 1936 a partir de entender la presunción privada por la explotación económica del bien inmueble. Y la Corte también se refiere a los criterios orientadores para las situaciones no previstas en las reglas anteriores. Es decir, hubo un momento en la Corte entró un análisis, bueno, aquí tenemos creado unas reglas, aquí se proponen unas reglas o subreglas a partir del momento en que se profiera la decisión, qué norma estaba vigente, pero qué pasa con esas otras sentencias, que son miles, que se han proferido y que no llegaron al conocimiento de la Corte Constitucional. Recordemos que a partir del estudio que solicita la Corte en la sentencia T488 de 2014, hay muchas sentencias que se profirieron y se identificaron varias de ellas. Entonces, la Corte lo que dice, podrían existir miles de sentencias prescriptivas de dominio, sin embargo, no cuentan con los elementos de juicio para tratar un conjunto tan amplio de decisiones judiciales. Eso para los casos que no están dentro de los 13 que señala la Corte Constitucional. Como le decía al principio, la Corte Constitucional no solamente se refirió a estos 13 casos, sino que hizo un análisis sobre la situación agraria del país, sobre la informalidad, sobre las preocupaciones sobre el avance de los procesos de formalización, ordenamiento, saneamiento de la propiedad, y identificó que habían varios problemas, les decía al principio de la conversación, y por eso dio estas órdenes estructurales, que las voy a enunciar. La primera ya tiene que ver con el fortalecimiento de la Agencia Nacional de Tierra. Identificó inclusive en una de las intervenciones que se hizo en esa audiencia, antes de proferirse este fallo, una de las cosas que pedía la Corte Constitucional de la agencia, más o menos, venga, ¿qué se necesita para que esto acelere en materia presupuestal y de capacidad para que esto avance con mucho más celeridad? Y hay un informe del viceministro del momento en donde se refiere a esta necesidad de, sin perjuicio del anterior, esa audiencia, si no estoy mal, fue en el 2019, puede estar con esa época, 2019-2020, pero lo cierto es que el viceministro de la época del Ministerio de Agricultura se refirió a la necesidad del fortalecimiento de esta entidad. Sabemos que presupuestalmente ha habido unos aportes y una asignación de recursos importantes que debería haberse reflejado en este ejercicio y en esta orden que dio la Corte Constitucional. La segunda, que fue la creación de la Jurisdicción Especial Agraria. Y en ese debate llevamos décadas. Hasta ahora, yo me atrevería a decir que de los avances más importantes, donde más lejos se ha llegado, es el momento histórico que estamos viviendo. Ya hubo una reforma a la Constitución Nacional para crear esta jurisdicción. Está la ley estatutaria, que está siendo objeto de control automático por parte de la Corte Constitucional, que valga decir, ya lleva un tiempo importante en este estudio, y en este momento se está tramitando la ley ordinaria en el Congreso, que es la que pone en funcionamiento esta Jurisdicción Especial Agraria. Creo que va en el segundo debate. La Corte Constitucional pone también el acento en la necesidad de esta creación de esta Jurisdicción Especial Agraria para atender todas esas necesidades que están asociadas al ordenamiento de la sociedad, de la propiedad y el ordenamiento del territorio en general. También hay órdenes para la consolidación del catastro multipropósito. Ahí se revisaron las metas de los documentos COMPES que se han emitido en su momento, y cada documento COMPE habla de una meta y nosotros las comparamos. Creo que la última, no se me corregirán, creo que había un avance del 30%, del 100% en actualización. Pero bueno, no quiero desinformar, pero sí hubo unas preocupaciones muy importantes por los avances en la consolidación del catastro multipropósito. Y esto es un compromiso también que surge a partir de los acuerdos de La Habana. Recordemos en el punto 1 que tiene que ver con la ruralidad.
Entonces, también hay unas órdenes estructurales relacionadas con esta consolidación del catastro multipropósito. También hay órdenes que se refieren a la actualización del sistema de registro. Yo recuerdo que en algunos momentos en este ejercicio habían oficinas de instrumentos públicos, creo que todavía no se ha migrado la información, que estaban en el antiguo sistema. Entonces usted va a mirar el folio de matrícula inmobiliaria y todavía estos folios eran manuales. Ahí hay que decir también que reconocerlo, por lo menos a partir del último seguimiento, bueno, no fue un seguimiento, fue una audiencia técnica que hizo la Corte Constitucional a esta sentencia en diciembre del año pasado. O sea, todas las autoridades pasaron, si se quiere, permítanme la expresión, al tablero a explicar de cómo iban sus avances, y ahí habían como unos avances considerables frente al seguimiento en la actualización de registros, pero sigue habiendo la necesidad de hacer un ejercicio de actualización, porque la puerta de entrada para los jueces que me escuchan, los funcionarios y los asistentes, la puerta de entrada de todo abogado, funcionario o servidor es el folio, que es lo primero que uno hace cuando tiene estos casos, mirar el folio de matrícula inmobiliaria que lo ubica a uno y que es, si se quiere, la hoja de vida de ese inmueble. Entonces, tener esta precariedad de información resulta compleja para los tomadores de decisión. Entonces, hay un gran compromiso de la Superintendencia Notarial de Registro en la actualización del sistema, y esta orden está contenida en la sentencia de la Corte Constitucional. También el cumplimiento de las metas del fondo, ¿sí? Se exhorta que se cumplan estas metas. 7 millones, de acuerdo a lo que establecen los acuerdos de paz, son 7 millones en formalización y 3 millones de hectáreas en acceso a tierra. Habría que mirar las cifras, pero un poco lo que uno ve en las noticias y verificando algunas fuentes, al parecer hay algunos avances, pero todavía estamos bastante distantes de cumplir esos objetivos. Y lo importante es que la Corte Constitucional también emitió una orden en ese sentido, y esperemos que se pueda hacer seguimiento a esa orden estructural. Y la elaboración, la otra orden estructural tiene que ver con la elaboración y ejecución del plan de formalización masiva de la propiedad rural, que ya existe, pero ahora toca poner en práctica ese plan de formalización. Bueno, entonces estas eran las ideas que les quería compartir. En verdad, esta es una sentencia bastante, como les decía, recomiendo su lectura. Todos los que transitemos en este mundo de la ruralidad y que nos dediquemos a este tema, es importante hacer el ejercicio acucioso, sin perjuicio de los aportes que hemos dado en este espacio. E inclusive hoy en día esta sentencia está siendo un referente en las universidades. Algunos profesores inclusive la incluyen dentro de los temas que abordan en sus clases. Entonces, espero que haya sido de utilidad y bueno, atenta a lo que la escuela requiera frente a las inquietudes. Muchas gracias. Doctora Arcelis, muchas gracias a usted por su disposición y muy seguramente, tal como lo dice esta sentencia y su exposición, será de gran utilidad para los asistentes a esta videoconferencia. A continuación, entraremos a la sección de preguntas. La primera de ellas es la siguiente. ¿Esta sentencia de unificación tuvo salvamentos de voto o aclaración? ¿Qué se dijo en esos salvamentos o aclaración? Sí, sí, en efecto esta sentencia tuvo salvamento de voto. Nosotros lo vamos a encontrar, obviamente, donde están después de las consideraciones, después de la parte resolutiva. Tuvo salvamento de voto del magistrado Alejandro Linares, quien aclaró y salvó parcialmente el voto. Del magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, que se apartó de algunas consideraciones. Del doctor Hernán Correa Cardoso, que aclaró su voto. Por ejemplo, el magistrado Alejandro Linares aclaró y salvó parcialmente su voto. Dice que esta sentencia, o sea, la forma en que esta sentencia con las reglas, pues es que esta sentencia es emblemática. Desconoció las sentencias judiciales de declaración de pertenencia debidamente ejecutoriadas a la fecha, y que esta sentencia afectó la tangibilidad y de la cosa juzgada que tenían esos procesos de pertenencia, que desconoce la garantía de los derechos adquiridos, el principio de la seguridad jurídica, el deber estatal de promover el acceso a la propiedad,
desconoce también la confianza legítima. Por ejemplo, el doctor magistrado Jorge Enrique Ibáñez, que molesta un par de minutos, también se apartó de algunas consideraciones al señalar que la ley 200 sigue vigente y que esta sentencia traslada a los campesinos y trabajadores agrarios determinadas cargas como las previstas en el artículo 48 de la ley 160, es decir, el deber de probar la propiedad en los términos que establece esta norma. Gracias, doctora, por su respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Cuando se tiene un folio de matrícula inmobiliaria, ¿se puede en una primera lectura saber si es título originario? Como le decía en la exposición, todo lo que transitamos en este mundo agrario, el primer acercamiento que tenemos con el predio es en el folio de matrícula inmobiliaria, es con el folio de matrícula inmobiliaria. Entonces, cuando hablamos de predio cuya propiedad se acredita con título originario, normalmente la primera anotación que tiene el folio de matrícula inmobiliaria se refiere a esa adjudicación hecha por el INCORA, INCODER o la Agencia Nacional de Tierra. Entonces, sí es posible, a través del folio de matrícula inmobiliaria, conocer si tiene un título originario o no, porque, como le decía, es usual que eso esté en la primera anotación. Pero, sin embargo, es importante, yo aconsejaría tener en cuenta la subregla que señaló la regla que señaló la Corte Constitucional, que creo que es la 7, la de pedirle un estudio histórico a la agencia, que esto nos acerca con mucho más precisión a determinar la naturaleza jurídica del bien inmueble. Gracias, doctor Arcelis. Vamos a la última pregunta. ¿Qué se dijo en la intervención del doctor Tolosa de la Corte Suprema de Justicia sobre la vigencia de la Ley 200 de 1936? En efecto, doctor Tolosa, magistrado ponente de la sentencia 1776 de 2006, estuvo invitado en esta audiencia y él señala que esta norma está vigente. O sea, el artículo primero de la ley 200 del 36 está vigente porque dice que si nosotros miramos el artículo 111 de la ley 160 de 1994, este es el artículo que dice cuáles son las normas que quedan vigentes. Entonces, este artículo 11 dice, se derogan tales normas y se mantiene vigente, deja la vigencia del artículo 2 y 4 de la ley cuarta de 1973. Y resulta que estos dos artículos, 2 y 3 de la ley cuarta de 1973, fueron los que modificaron el artículo primero de la ley 200 de 1936. Por lo tanto, al no derogar al artículo 111 de la ley 160 de 1994, no derogar este artículo 2 y 4 de la ley cuarta de 1973, se entiende que, el artículo primero de la ley 200 de 1936 está vigente. Fue lo que señaló el doctor Tolosa en su intervención, entre otras cosas más que dijo sobre el tema objeto de estudio. Doctora Arcelis Coneo, en nombre del Consejo Superior de la Judicatura de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, queremos expresarle todo nuestro agradecimiento por su generosa intervención. Bueno, a ustedes muchas gracias, al público, igual aquí muy atenta a cualquier escenario o inquietud que se llegue a presentar por parte del Consejo. Y en verdad, a ustedes gracias por el espacio y en verdad rescato estos escenarios, lo digo con toda la humildad del caso. Afortunadamente se ha despertado el interés de estos asuntos porque las instituciones y de pronto un poco lo que hemos estado al cargo de ciertas entidades, nos cuesta mucho encontrar profesionales con la especialización, la profundidad en los temas agrarios. Entonces es muy, muy relevante. Y de todo es relevante, sin el ánimo de extenderme, de cara a los nuevos retos que vienen para el país. Una vez aprobada la jurisdicción agraria, estos espacios van a cobrar toda la fuerza y toda la razón de ser
porque se van a requerir muchos profesionales con esta formación y esta visión. Hoy en día se requieren, pero esto va a coger mucho fuerza de cara a los retos que tiene el mundo agrario. Muchas gracias a la escuela y a todos los asistentes por escucharme y bueno, buen día para todos. Gracias a los servidores y servidoras judiciales y a todas las personas que actúan en el sector justicia que se conectaron a esta conferencia virtual. Muchas gracias.